¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Fernando Gustavo Pérez, soy docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Continuando un poco con lo que es el desarrollo de la materia y continuando incluso con lo que es la propia metodología del Código Civil Comercial, corresponde ahora analizar dentro de esta unidad lo que es la teoría del patrimonio. Hemos hablado hasta acá de que el método que sigue un poco el legislador en este libro primero de parte general del Código Civil Comercial es analizar los distintos elementos de cualquier derecho subjetivo. Hasta aquí hemos analizado dentro de estos elementos esenciales a la persona humana, persona jurídica. Lo que corresponde ahora analizar en este módulo es el objeto de los derechos subjetivos a partir de la teoría del patrimonio. Sobre esto, antes de entrar en análisis particular de este instituto, de este atributo denominado patrimonio, tanto atributo a la persona humana como a la persona jurídica, corresponde un poquito hacer una pequeña introducción respecto del método y la aparición de algunos nuevos derechos dentro de este concepto de patrimonio. En cuanto a lo que es el método, vemos que el Código de Vélez analizaba a los bienes y cosas como objeto de los derechos subjetivos dentro del libro tercero, dentro de lo que es el análisis de los derechos reales. El proyecto de unificación de 1998 lo adelanta al libro segundo, y ahora en definitiva el Código Civil Comercial analiza la teoría del patrimonio y los conceptos de bienes y cosas dentro del título preliminar, el libro primero y el libro cuarto. Es decir, vemos cómo adelanta el análisis de esta teoría del patrimonio y de los objetos de los derechos subjetivos a la parte general del Código Civil Comercial. En lo que hace a las nuevas categorías de derecho, vemos que el Código Civil Comercial abandona un poco la noción netamente patrimonialista que concebió Vélez en el Código Civil. Vemos que dentro de los derechos, dentro de la categoría de derechos, distingue entre los derechos individuales sobre bienes que integran el patrimonio, un poco lo que vamos a ver en este módulo, los derechos individuales sobre el propio cuerpo. Ahí empieza a analizar, a ver, si bien son derechos individuales, no tienen contenido económico, los derechos de las comunidades y los derechos de incidencia colectiva. Es decir, vemos cómo se ha ampliado el concepto de derechos en nuestro derecho privado. Bien, ¿qué esquema sigue el Código Civil Comercial respecto a este análisis del patrimonio? Bueno, en primer lugar vamos a encontrar un título preliminar. En el título preliminar están conceptualizados lo que serían los bienes y cosas, y menciona a la propiedad privada de los pueblos originarios, y luego ya dentro del libro primero de parte general le dedica todo un título, el título tercero, a esta teoría del patrimonio. Y está dividido en 3 capítulos. El capítulo primero, que trata de los bienes considerados en sí mismos y en relación a las personas. El capítulo 2, que habla de la función de garantía del patrimonio. Y el capítulo 3, que habla del sistema de protección de la vivienda. Bien, ¿qué es el patrimonio? Recuerden que cuando analizamos a los sujetos, persona humana, persona jurídica, vimos que dentro de sus atributos se mencionaba el patrimonio. Es decir, el patrimonio funciona como un atributo tanto de la persona jurídica como de la persona humana. Al punto tal que, recordemos, cuando analizamos el patrimonio como atributo de la persona jurídica, si careciera de bienes, se puede llegar incluso a la disolución de la persona jurídica. Veamos, con esto advertimos la importancia y el alcance que tiene el patrimonio como atributo. Bien, decimos que el patrimonio es la universalidad jurídica de derechos activos y pasivos pertenecientes a una persona en cuanto sean bienes, es decir, en cuanto sean susceptibles de apreciación pecuniaria. Cuando
el código menciona a la palabra bienes dentro del concepto de patrimonio, lo menciona en un sentido amplio, es decir, está integrando tanto bienes como cosas. Las cosas son los objetos materiales susceptibles de apreciación económica, en tanto que los bienes son los objetos inmateriales susceptibles de apreciación económica. Por darnos un ejemplo, cuando hablamos de bienes en sentido estricto, como este objeto inmaterial susceptible de apreciación económica, hablamos de los derechos: un derecho de propiedad, un derecho real de dominio, un derecho de crédito, el derecho que tengo en contra de mi deudor por el pago del cheque o del pagaré, o el crédito que tiene el banco que le otorga un crédito hipotecario a su cliente, o el derecho que tengo de dominio o de condominio sobre un inmueble que integra mi patrimonio. Ahí estamos hablando de bienes, de derechos, de objetos inmateriales susceptibles de apreciación económica, en tanto que las cosas son los objetos materiales susceptibles de apreciación económica. Los bienes no los podemos clasificar, las cosas sí. Las cosas merecen una clasificación que normalmente llamamos las cosas consideradas en sí mismas. Y ahí la primera clasificación, en torno a la importancia incluso y el uso frecuente que le damos, es cuando distinguimos dentro de la noción de cosas entre inmuebles y muebles. Los inmuebles están conceptualizados en el artículo 225 del Código Civil y Comercial. Se dividen en inmuebles por su naturaleza y por accesión física. Los inmuebles por su naturaleza son las cosas que no se pueden trasladar de un lugar a otro, es decir, son las cosas inmóviles, adheridas al suelo, o sus partes orgánicas, sólidas o fluidas, es decir, e incluso las partes subterráneas, por ejemplo un yacimiento, por ejemplo el río, por ejemplo las plantas que están adheridas en forma orgánica al suelo. Ese sería el inmueble por su naturaleza. En tanto que los inmuebles por accesión física son las cosas adheridas al suelo de manera perpetua, adheridas físicamente al suelo de manera perpetua. Esto está definido en el artículo 226 del Código Civil y Comercial. Vélez incorpora otra categoría de inmuebles. Nos mencionaba los inmuebles por accesión moral. Esta categoría ha desaparecido del Código Civil y Comercial. En tanto que las cosas muebles solamente merecen la clasificación de cosas muebles por su naturaleza, que son las cosas que se pueden trasladar de un lugar a otro, tanto sea por una fuerza propia, un semoviente, un animal, o una fuerza externa, un automóvil. Están definidas en el artículo 227. Otra clasificación en que distingue entre cosas fungibles y no fungibles. Las cosas fungibles son aquellas en que un individuo de la especie equivale a otro individuo de la misma especie y se pueden sustituir las unas a otras. Por ejemplo, el dinero, un ejemplo de una cosa fungible. Un billete de 10 pesos vale lo mismo que otro billete de 10 pesos. O por ejemplo, los cereales. Una tonelada de soja de determinadas características es igual a otra tonelada de soja de igual cantidad, peso, humedad, etc. En tanto que las cosas no fungibles son aquellas en que un individuo de una especie no equivale a otro individuo de la misma especie. Por ejemplo, un automóvil. Fíjense cómo una misma cosa, depende de cómo la veamos, puede ser fungible o no fungible. Un automóvil que está en la concesionaria, un automóvil Gol Trendline 1.5 es igual a otro Gol Trendline 1.5 que está en la misma concesionaria o en otra similar. En cambio, una vez que yo lo retiro de concesionaria y le pongo la chapa patente, ¿sí?, lo identifico con el número de dominio, ahí ya no es lo mismo. Ese automóvil no equivale a otro de la misma especie. Muchas de estas categorías dependen de cuestiones personales, ¿no? Suelo dar un ejemplo en clase del Código Civil y Comercial. El código de la editorial Rubin Sal es igual a otro código de la misma tirada. Pero si yo a mi código le hago anotaciones particulares, ese código para mí ya no es lo mismo que otro código de la misma editorial y de la misma edición. Otra clasificación nos distingue entre cosas consumibles y no consumibles. Las cosas consumibles son aquellas cosas cuya existencia termina en el primer uso. Por ejemplo, el dinero, el billete de 10 pesos que yo lo usé,
ya desapareció de mi patrimonio. Los cereales son cosas que se consumen, el alimento se extingue con el primer uso. En cambio, las cosas no consumibles son aquellas que no dejan de existir por el primer uso, aun cuando el transcurso del tiempo, ¿sí?, pueda irla deteriorando. Un automóvil, con el transcurso del tiempo, se puede ir deteriorando, pero eso no significa que se ha perdido con el primer uso que yo le di. Otra clasificación distingue entre cosas divisibles e indivisibles. Las cosas divisibles son aquellas que, sin ser destruidas enteramente, se pueden dividir en porciones reales, de tal forma que cada porción es homogénea a otra cosa de la misma entidad. En tanto que las cosas indivisibles son aquellas cuya división la forma o la torna en antieconómico su uso y aprovechamiento. De tal forma que cada parte en la que yo la divido ya no es igual a otra. Un animal que yo lo divido para venderlo, ¿sí?, lo secciono para venderlo, ya no vuelve a conformar la misma entidad que fue. Un automóvil que yo lo divido para venderlo por partes, cada parte no es homogénea a la otra parte. En cambio, siempre doy el ejemplo del cereal, pero 10 toneladas de soja yo las puedo fraccionar en 10 toneladas, 10 toneladas de soja yo las puedo fraccionar en 10 partes iguales. Otra clasificación distingue entre cosas principales y accesorias. Las cosas principales, que están definidas en el artículo 229, son aquellas que pueden existir por y para sí mismas. En cambio, las cosas accesorias son aquellas cuya existencia depende de otra cosa a la cual acceden o a la cual están adheridas. Imagínense el suelo, que es una cosa principal, y la casa, que es un inmueble por accesión física que yo le construyo arriba. La relación entre una cosa principal y una cosa accesoria que depende de la otra para su existencia o de la cual están adheridas. Por último, hay muchas clasificaciones de las cosas, destacamos algunas en particular. Hay otra clasificación que distingue entre frutos y productos. Los frutos son aquellos que la cosa produce de una forma regular sin alteración de su sustancia. Están definidos en el artículo 233 del Código Civil Comercial. Estos frutos se pueden distinguir en 3 categorías: naturales, industriales o civiles. Los naturales son las producciones espontáneas de la naturaleza, el fruto de un árbol. Los industriales son aquellos que se producen por el hecho del hombre, por ejemplo una cosecha. Y los civiles son las rentas del capital, por el interés que produce un capital. En cambio, los productos son aquellos que la cosa rinde, pero menoscabando o alterando su sustancia. Siempre doy el ejemplo del fruto y la leña. El fruto, la manzana, ¿sí?, es una producción espontánea del árbol. Yo puedo extraer el fruto sin alterar la sustancia de la que lo produjo, del árbol. En cambio, si yo ese árbol lo hago leña, ¿sí?, ya alteré su sustancia, ya no vuelve a ser la misma cosa. Lo fraccioné, más allá de que una cosa divisible, lo fraccioné, eso es un producto, alteré la sustancia de la cosa principal. Por último, la última categoría de cosas que sabemos destacar es las cosas dentro y fuera del comercio. Esta es una clasificación muy importante porque en general los actos jurídicos privados se desarrollan sobre cosas que están dentro del comercio. Vamos a definirlo por negación o al revés. Es más fácil distinguir cuáles son las cosas que están fuera del comercio. ¿Cuándo una cosa está fuera del comercio? Cuando no se puede enajenar. Y cuando no se puede enajenar, es decir, cuando no lo puedo vender a otro, en términos generales, cuando su enajenación está prohibida por la ley, por ejemplo, todas las cosas que integran el dominio público, yo no puedo vender la Plaza Roca, o cuando su enajenación está prohibida por un acto entre vivos o de última voluntad. Por ejemplo, yo tengo una donación, pero establezco una cláusula de donación que vos no vas a poder transmitir ese derecho por el término de 10 años. Ahí yo sustraje esa cosa del comercio por un plazo. Durante 10 años está fuera del comercio. El que la recibe no la puede vender. Pasa el plazo, ya vuelve a hacer una cosa dentro del comercio. Está claro que sería la parte general de
patrimonio. Hemos conceptualizado qué es el patrimonio, más allá del método, hicimos alguna alusión al método, conceptualizamos el patrimonio y vimos bienes y cosas, es decir, qué integran esta noción de patrimonio. Vamos a ver ahora lo que es la función de garantía del patrimonio. Antes esto era una teoría, lo damos en clase como una teoría, como una función de garantía, es decir, esto de que el patrimonio es prenda común de los acreedores, es decir, mi patrimonio garantiza el cumplimiento de mis deudas frente a mis acreedores. Ahora esto tiene recepción normativa. Este principio general del patrimonio como garantía frente a mis acreedores está previsto en el artículo 242 del Código Civil y Comercial. ¿Qué nos dice este artículo? Que todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de sus acreedores, con excepción de aquellos que este código o las leyes especiales declaran inembargables o inejecutables. ¿Cuál es la regla general de este principio? Que frente a las obligaciones que yo contraigo, frente a todos mis acreedores, yo voy a responder con mi patrimonio, con todos los bienes que integran mi patrimonio. Fíjense que este principio general tiene dos máximas que vamos a analizar, tiene dos grandes excepciones. Una primera máxima, que todos los bienes que integran mi patrimonio son mi garantía común. Y la segunda máxima, que pareciera que todos los acreedores están en un pie de igualdad frente a mi patrimonio para cobrarse sus créditos. Esto tiene dos grandes excepciones. Una, que no todos los bienes que integran mi patrimonio funcionan como garantía frente a las obligaciones que yo contraiga, y ahí vamos a analizar el tema de los bienes inembargables y de la vivienda. Y la otra gran excepción es que no todos los acreedores están en un pie de igualdad, y ahí vamos a distinguir entre los acreedores criptográficos y los acreedores privilegiados, y vamos a analizar brevemente qué medidas tienen estos acreedores para de alguna forma llevar a la práctica este principio de que mi patrimonio como deudor es garantía frente al pago de mis créditos. Decíamos que no todos los bienes que integran mi patrimonio integran esta noción de la garantía, y ahí mencionamos los bienes inembargables. Por mencionarles algunos ejemplos, los créditos por alimentos son inembargables, el lecho cotidiano del deudor o de su familia es inembargable, las ropas y muebles que yo uso en forma cotidiana son inembargables, las herramientas indispensables que uso para mi trabajo también son inembargables, mis remuneraciones son inembargables hasta un límite del 20%. Las indemnizaciones por trabajo o despido son inembargables. Las jubilaciones y pensiones, salvo en caso de que yo tenga que responder por alimentos, también son inembargables. Y el capítulo especial de la protección de la vivienda. La ley de quiebras también habla de algunos otros bienes inembargables, como el usufructo de los bienes de los hijos, los bienes inembargables que se mencionan en el Código Civil Comercial, las indemnizaciones por daños físicos o morales del quebrado también son inembargables. Frente a estos bienes que integran la noción de garantía frente al pago de mis créditos, ¿qué es lo que pueden hacer los acreedores? Y ahí vamos a hablar de medidas precautorias, medidas ejecutivas y acciones integrativas del patrimonio, por mencionar simplemente a los fines enunciativos. Dentro de las medidas precautorias vamos a encontrar medidas judiciales a través de las cuales el acreedor puede individualizar bienes del patrimonio del deudor para cobrarse su crédito. Por ejemplo, el embargo. Yo con el embargo individualizo un bien del patrimonio del deudor, un automóvil, por ejemplo. Lo individualizo, lo hago indisponible, es decir, el deudor no va a poder disponer de ese bien, y con el producido que yo obtenga de la subasta de ese automotor, me cobro mi crédito. Otra medida precautoria es la inhibición. Es una medida similar al embargo, pero tienen funciones distintas. En el embargo yo sé que bienes integran el patrimonio de mi deudor. Voy y le embargo el automóvil que yo sé que es de él. Voy y le embargo la casa. Voy y le embargo el 20% del sueldo. En la inhibición
yo no sé qué bienes integran el patrimonio del deudor, entonces le traigo una inhibición general. ¿Para qué? Para que si el deudor incorporara algún bien a su patrimonio, yo lo individualizo con esa inhibición y me cobro de la subasta, me cobro mi crédito. Otra medida es la anotación de litis, cuando a mí me interesa que terceros sepan de que yo estoy discutiendo con mi deudor algún derecho en particular. Y dentro de las acciones integrativas del patrimonio son acciones que de alguna forma tienden a mantener este patrimonio del deudor como garantía común de los acreedores. Por ejemplo, la acción subrogatoria, la acción que tiene el acreedor que se coloca en la posición del deudor y ejecuta derechos que el deudor no está ejecutando para incorporarlo al patrimonio y de ahí cobrarse. Imagínense que un deudor tiene muchas deudas, que tiene créditos por cobrar, este deudor tiene cheques, pagarés, pero no los quiere ejecutar porque sabe que si los cobra pasan a integrar su patrimonio y de ahí viene los acreedores y se cobra. Entonces está como inerte respecto a esos créditos. El acreedor, ¿qué es lo que hace mediante esta acción subrogatoria? Se coloca en la posición del deudor, ejecuta estos derechos respecto a los cuales el deudor no los está ejecutando, incorpora esos bienes al patrimonio del deudor y de ahí se cobra. Es una acción integrativa del patrimonio, tiende a mantener vivo el patrimonio del deudor. Otra acción integrativa es la acción de simulación, por ejemplo, en la cual yo persigo declarar la nulidad de un acto simulado, de un acto que no es verdad que realizó el deudor. Imagínense que un deudor, para proteger a un bien que integra su patrimonio, simula venderlo a un amigo, cuando en realidad ese acto no es real. Yo con la acción de simulación, ¿qué es lo que pretendo? Anular ese acto para que ese bien siga estando en el patrimonio del deudor y de ahí me cobro. O por ejemplo la acción revocatoria, la acción por fraude, en la cual ahí el acto es real. El deudor, antes de que se lo agarre a la casa o un acreedor, la vende a un tercero, la vende. Realmente se la saca de su patrimonio. Con la acción revocatoria, que es lo que yo persigo, declarar inoponible ese acto para yo poder cobrarme de ese bien que se desprendió el deudor. Decíamos que esta regla general de que todos los acreedores están en pie de igualdad también merecía su excepción, en cuanto a que tenemos que distinguir entre acreedores privilegiados y acreedores quirografarios. Los acreedores quirografarios son los acreedores comunes, que no tienen ninguna preferencia, en tanto que los acreedores privilegiados son aquellos que tienen una preferencia al cobro frente a otro tipo de acreedor. Por ejemplo, un acreedor hipotecario, que va a poder cobrarse de ese inmueble hipotecado antes que otro acreedor común, o hipotecario también, pero de otro grado subsiguiente. Si se trata, listo para cerrar lo que sería este principio general del patrimonio como garantía de los acreedores, si se trata de bienes que están afectados directamente a la prestación de un servicio público, el poder de agresión de los acreedores no puede perjudicar la prestación del servicio. Esto está previsto en el artículo 243, que antes no estaba en el Código de Obras. Es decir que, fíjense, es otro límite al poder de agresión de los acreedores frente a este principio general del patrimonio como garantía común. Si los bienes o algunos de los bienes del patrimonio del deudor estuvieron afectados a la prestación de un servicio público, la medida que tome el acreedor no puede afectar la prestación del servicio. Imagínense una deuda que contrae COTREC, un servicio de recolección de residuos. El acreedor de esa deuda no podría embargar el camión recolector de residuos para cobrarse de la subasta de ese camión su crédito, porque con esa subasta estaría afectando la prestación de un servicio público. Por último, dentro de este título tercero del libro primero de parte general, ¿se acuerdan que habíamos dicho que tenía 3 capítulos? Un capítulo primero que hablaba de los bienes, un capítulo segundo que hablaba de este principio del patrimonio como garantía
de los acreedores, y un capítulo tercero que nos habla especialmente de la protección de la vivienda. Sobre esto cabe hacer algunas reflexiones. Es lo que antes le llamábamos el bien de familia, pero ahora ya no se llama igual, porque incluso ha cambiado la naturaleza jurídica de la vivienda. ¿Qué pasa? Antes la protección giraba en torno al bien, al inmueble, que era la sede de la familia, entendiendo por familia un grupo de personas. No estamos hablando de matrimonio ni de unión convivencial, estamos hablando de un concepto mucho más general. Fíjense que ahora la protección de la vivienda va mucho más allá, y se advierte que hoy por hoy la vivienda llega a ser un atributo de la persona. Por eso es que se habla de protección de la vivienda, porque incluso se habla de la protección, o alcanza la protección de la vivienda, a la vivienda unipersonal. Se advierte que hoy por hoy hay muchas personas que viven solas, por distintas circunstancias de la vida, porque se quedaron solas por decisión personal, pero que viven solas. El derecho también protege a esa vivienda familiar, a esa vivienda unipersonal, al punto tal que la constitución del bien, como dentro de este régimen de protección de la vivienda, puede ser por una sola persona o por personas no unidas por lazos de parentesco, no unidas por lazos de parentesco. Se puede afectar todo o parte del inmueble al sistema de protección. No se establecen topes de valor, lo que sí sucedía antes. Ahora se protege la vivienda, no importa cuánto vale la vivienda. Puede existir otro tipo de protección legal, además de este, o se convive con otros sistemas de protección. Y para que la protección produzca efectos frente a terceros, es necesario la inscripción registral. ¿Desde cuándo rige la protección? Desde que yo obtengo la inscripción en el registro general. Fíjense que a partir de esa inscripción, ese bien ya no puede ser embargado y subastado, pero lo protege respecto de los créditos que nazcan con posterioridad a la registración. Los créditos que existan antes de la registración pueden afectar esa vivienda perfectamente. La regla general es que la protección alcanza respecto de cualquier deuda que pretenda afectar a esa vivienda luego de la registración. Esto obedece a algunas excepciones, o sea, vamos a ver que hay algunas obligaciones que aún estando inscripta la vivienda dentro de este régimen de protección, aún estando inscripta, la pueden afectar lo mismo. Por ejemplo, las obligaciones por expensas comunes o por impuestos, tasas o contribuciones. Es decir, yo le debo al fisco, yo no puedo ampararme en este sistema de protección para que no me subasten el inmueble. O debo las expensas del edificio, no me puedo amparar en este sistema de protección para que no me subasten el departamento. ¿Por qué? Porque estos créditos están beneficiando a la vivienda en sí misma. Tampoco alcanza el régimen de protección de la vivienda a las obligaciones contraídas con garantía real sobre el inmueble. Es decir, saco un crédito para comprar la vivienda, no puedo pretender luego que el acreedor que me posibilitó comprar esa vivienda, el acreedor hipotecario que me posibilitó comprar esa vivienda, ampararme en el sistema de protección para que no me subaste el inmueble, no lo venda, no lo subaste y no se cobre de ahí el crédito. Otras obligaciones que tampoco están alcanzadas por el sistema de protección son las obligaciones que tienen origen en la construcción o mejora sobre la vivienda. Por ejemplo, yo contrato al arquitecto, contrato al albañil para que me realice una mejora, no me puedo amparar y decir, la vivienda esta que acabas de mejorar o construir está amparada en tu sistema de protección, no me la podés subastar y de ahí cobrar tu crédito, porque son todos créditos que han posibilitado, mejorado o de alguna forma permitido la obtención o la mejora del propio inmueble que está alcanzado por la protección de la vivienda. Por último, las obligaciones alimentarias a cargo del titular sobre el inmueble tampoco pueden ser afectadas por este sistema de protección. Es decir, insisto, el sistema de protección de la vivienda, que ahora es mucho más amplio que el viejo sistema del bien de familia, protege a la vivienda aún unipersonal frente a las deudas contraídas con posterior inscripción, con excepción de estas obligaciones que acabamos de mencionar,
que aún estando inscripta la vivienda dentro de este sistema de protección, pueden alcanzarlo a la vivienda lo mismo, es decir, no están amparados dentro de este sistema. Con esto de alguna forma cerramos este módulo de patrimonio. Vemos básicamente lo que es la conceptualización del patrimonio, bienes y cosas, lo vemos incluso clasificado, y luego analizamos dos capítulos en particular de este título tercero que hablan respecto de, bueno, un poco la clasificación de los bienes y cosas, el principio de garantía y la protección de la vivienda como esta impronta nueva que le quiere dar este Código Unificado Civil y Comercial.